Como lo teníamos previsto, desde luego, el 8 de marzo cambió todo el escenario político, se movieron las fichas y hoy tenemos pues una nueva realidad. Por un lado, está muy fuerte el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien tiene hoy una nueva fórmula vicepresidencial, la lideresa indígena muy importante y reconocida, Aida Quilcue. Pero por el otro lado, Paloma Valencia decidió hacer una unión con Juan Daniel Oviedo, ese sapo que se metió a esa consulta. Él mismo dice que es el sapo que se metió a esa gran consulta. Y han montado pues una fórmula que para muchos cambió de alguna manera las relaciones de poder dentro de la derecha, porque todo apunta a que la nueva figura con la que se podría enfrentar Iván Cepeda en primera vuelta es Paloma Valencia y no Abelardo de la Espriella, que de pronto ha sido golpeado por los resultados del 8 de marzo. Pero ¿qué es lo que ha pasado desde entonces? ¿Cuáles son los análisis que se están haciendo y cuál es el ambiente en que se están desarrollando ya los primeros pasos de una campaña que comenzó de verdad esta semana? Para entender qué es lo que realmente pasó ese 8 de marzo, invitamos a César Caballero, director de Cifras y Conceptos. Él es un gran analista de las elecciones, trae los datos, pero lo importante también es el relato. Y resulta que en los últimos minutos, debo decir, o horas, el presidente Gustavo Petro ha prendido ese relato. Y según él, y me remito a una última de sus comunicaciones en X, dice que hay miles de gritos de gente a la que en realidad compran porque no les pagan el voto o su trabajo como jurados al servicio de candidatos, un sistema electoral que hace agua. Pero mi crítica al sistema electoral va más allá del fraude de jurados ya cometido y de los registradores que acceden al software y cambian 1.000 votos por 100 millones. Oigan lo que dice el presidente. Voy al fraude grande, el del software listo para la elección presidencial. Eso es lo que está diciendo hoy este presidente, Gustavo Petro, que fue elegido con este sistema electoral que hoy él mismo critica porque está abriendo camino a un fraude. ¿Hay fraude? No parece. Pero eso está sucediendo hoy en el ambiente. Acompáñenos. Vamos a analizar sobre este tema que se aborda por parte del presidente Gustavo Petro y también sobre realmente lo que pasó en el 8 de marzo y por qué cambió tanto el panorama político de este país. Lo que pasó el 8 de marzo es que se cambió el espectro político, se movieron las fichas finalmente, ¿no es verdad?, en esta campaña, y todavía esta semana, en medio de los análisis electorales, pues estamos viendo los coletazos de lo que pasó el 8 de marzo. Entonces, todos los candidatos ya apuntalaron sus vicepresidentes y, desde luego, la fórmula que más ha sonado es la fórmula Paloma Oviedo. Pero también hay audacias como la de Abelardo de la Espriella, que llamó a un exministro de Hacienda, de Iván Duque, que es una persona, digamos, que representa la ortodoxia económica y que no viene de la caverna. Que no viene de la caverna, pero ahí también ha sido como audaz, ¿sí? De todas formas, hay nuevos escenarios, hay nuevas figuras que llegan a esta película que se estaba volviendo nuestra campaña presidencial, y qué mejor que invitar aquí a César Caballero, experto, estadístico, analista, para que nos triture de alguna manera, para que podamos digerir muy bien qué fue lo que pasó, porque como dicen, el relato es importante, pero los datos también. Sí, María Emina, primero, muchas gracias. Segundo, estaba yo con ganas, veía el nuevo estudio y decía, pero no he llegado al upgrade que hicieron. Te felicito, está muy bonito, los felicito al equipo y todo. Aquí. Muy chévere. Y el escenario, como era previsible, las elecciones de marzo hacen un ajuste al escenario electoral. Sí. Y el escenario electoral es hoy distinto al que teníamos antes del domingo. Yo creo que eso era parte de lo que le decíamos a la gente. No se afanen. En enero decían que esto ya estaba decidido. No, las campañas, por eso tú sabes que con Andrés Dávila hemos
hecho un seguimiento desde hace un año y lo hemos llamado la maratón electoral y siempre hemos dicho que tiene 4 etapas. Colombia elige presidente en 4 fases. Una primera vuelta entre octubre y enero. Ah, bueno, que esa ya Esa ya pasó. Una segunda en marzo, la tercera en mayo y la cuarta en junio. Hoy, por lo que estamos viendo, creemos que es posible, o sea, lo más probable es que haya segunda vuelta. No veo, en este momento con la información que hay, no veo el escenario de que alguien gane en primera vuelta. Pero entonces vamos por partes. Yo creo, ¿qué fue lo que realmente cambió? Yo le pongo 2 escenarios a ver si es que estoy bien. Primero, lo que cambió es que antes de estas elecciones, todas las encuestas y los sondeos decían que se iban a enfrentar en primera y en segunda Iván Cepeda, que hoy sigue siendo el candidato de la izquierda, del gobierno de Gustavo Petro, con Abelardo de la Espriella, que parecía que era el candidato de la derecha que repuntaba. Y de hecho estaba de segunda en las encuestas. ¿Qué cambió? Cambia que Paloma Valencia, en una consulta muy importante, y su partido, el Centro Democrático, el partido pone hasta ahora 15 senadores y ella en esa consulta pasa de 13 a 15, o sea, aumenta, y su partido, la coalición en la que está, saca 6 millones de votos, y Abelardo de la Espriella, que no se mide, su partido saca 700,000 votos, que también es una sorpresa, pero es una sorpresa menor. Y yo quiero señalar, pues él no se ha medido, digamos, él ha estado simplemente con firmas, que hoy sabemos que son 1.800.000 firmas válidas. De las con encuestas. 5 millones que puso, ok. Sí, del argumento que había entregado 5. De las encuestas, pero déjame, María Jimena, decir una cosa, esto es con votos. Esto no es con firmas, esto no es con encuestas, esto es con votos. Y evidentemente la votación de Paloma Valencia la pone a ella como una contendora muy importante. Entonces, eso cambia. Y también cambia, pues que la idea de que iba a haber un segundo contendor en la izquierda, pues no, ya quedó liquidado lo de Pero vamos a eso. En la izquierda, digamos, el Frente Amplio. Yo creo que uno de los derrotados, no solamente Roy, es el Frente Amplio. Sí, la idea de que la izquierda puede ser más allá de la izquierda. Exacto. Eso, pues... El Frente Amplio, que era lo que se planteó, incluso lo planteó el presidente Gustavo Petro. Sí, pero esa idea empieza a diluirse. ¿No es verdad? Porque a Roy le fue muy mal, pero ya lo habíamos hablado y evidentemente lo mostraban las encuestas. Él insistía en que no. Sí. ¿Pero qué pasó ahí? No, él hizo una apuesta para que las estructuras políticas lo acompañaran y su apuesta era, hay más gente que votó por el presidente Gustavo Petro de la que se siente afinidad con el pacto histórico y esa gente puede votar por mí. Sí. Y no votó por él. ese es el tema. Y entonces yo creo que eso también configura un segundo hecho nuevo, y es que al, digamos, como que borrarse el Frente Amplio, esa posibilidad de que la izquierda iba a encontrar votos en el centro para poder llegar otra vez al poder, se cambia por un candidato que se vuelve más fuerte, pero que viene de la izquierda. Y que además con la decisión de poner a una figura tan importante, pues a una líder realmente que tiene muchos quilates, la líder indígena Aida Quilcue, pues lo que está diciendo es, yo voy a buscar más votos dentro de lo que yo considero es la nueva izquierda, ese nuevo fervor que hay en la izquierda en Colombia, ¿no? Sí. ¿O yo estoy equivocada? Yo tengo una lectura... distinta. Parecida, pero voy a tratar de expresarla de esta manera. La elección de los vicepresidentes. El senador Iván Cepeda nombra a la senadora Aida Quilcue y el mensaje parece ser, con lo que tengo me basta. Y lo que voy a hacer es consolidar lo que tengo y desde ahí crecer. Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo, el mensaje que yo creo que está diciendo es, a mí la coalición que votó en marzo me parece importante, yo tengo que consolidarla y por eso traigo un miembro de esa coalición. Adicionalmente, Bogotá es un lugar donde yo necesito reforzar los votos y quiero demostrar que me puedo mover al centro. Esa es la lectura de ella. La de Abelardo con José Manuel Restrepo. Entonces, él dice, mire, yo parece ser que estoy muy al extremo, entonces me tengo que moderar un poquito. José Manuel creo que es una persona moderada. Segundo, está viviendo en Antioquia, es antioqueño, entonces me meto en Antioquia y me meto a algo en el Centro Democrático. Él no es reconocido muy antioqueño, pero estaba como rector de una universidad. Entonces, digamos,
ese es como la selección de me tengo que mover un poco. Sergio Fajardo de alguna manera dice, mire, yo me lo voy a jugar con mi manera de ver el mundo y entonces traigo una persona de educación y voy a proponerle al país educación y es una persona que ya probablemente estaba con él, entonces tampoco pareciera sumar mucho. Claudia creo que hace una cosa consistente y es Leonardo la acompañó y es su fórmula vicepresidencial. Roy toma la decisión de traer a la que fue directora de la agencia jurídica, Marta. que es una persona que también estuvo en el gobierno del presidente Gustavo Petro, entonces lo trae, entonces dice aquí hay un juego Marta Lucía Zamora. Marta Lucía Zamora, entonces hay personas que estuvimos acompañando el pacto histórico pero que no estamos tan convencidos, entonces se la juega ahí. Esos son como parte de los mensajes que yo estoy, viendo, que le dicen a uno cuál es la lectura del candidato. Uh-huh. La senadora Quilcue, para comenzar, para seguir con lo que tú dices, de alguna manera no siento que le traiga más votos nuevos al partido, a Iván Cepeda, sí, porque yo creo que los pueblos indígenas que la acompañan a ella ya estaban con el pacto, entonces, sí, pero es más la consistencia, es decir, mire, el mensaje, la cosa, la inclusión, y esa es la apuesta porque creo que el resumen es, Iván Cepeda probablemente siente que con lo que tiene le basta. Es curioso porque yo creo que por primera vez, y vamos después a los números, es primera vez que tenemos estos dos bloques tan bien constituidos. Hay una derecha y hay una izquierda. Y eso es nuevo en Colombia. Eso no se había planteado desde, no sé, no es que no me acuerdo, nunca habíamos tenido este tipo de... Yo creo que la novedad es la izquierda. Sí. ¿Por qué? Porque la derecha estaba, digamos que Uribe consolidó, claro, la derecha. Pero la derecha siempre estaba, como que enfrentada a lo que, a la línea, digamos que más de centro izquierda del Partido Liberal, entonces, que se quedó ahí. Pero entonces el argumento sería... El último fue Juan Manuel Santos, pero nunca había estado enfrentada así. No, espérate. Entonces la derecha existía bloque de ya, izquierda. El bloque de derecha existía y una nueva derecha, pero el bloque de izquierda era muy chiquitico. Lo que claramente ha pasado es que ahora tenemos un bloque de izquierda importante y grande, y hay dos bloques aquí. Pero ven, te hago esta cuenta. Sí. El pacto, en las cuentas de hoy, tiene 25 senadores en su lista propia y 2 más de las circunscripciones especiales, serían 27. Sí. El Centro Democrático tendría 15. Abelardo de la Espriella, 3 senadores. Sí. Fajardo 1, que es Jennifer Pedraza. Sí, Jennifer. Claudia no tendría. Roy no tendría. Cristo tendría 2. Y Liscano dice él que son 3. Esos son 49 senadores. Los otros 51 no están en ese... Claro, este es el mínimo, ¿no? O sea, esto es... Cuando tú lo miras y si sumas, por ejemplo, esto es como yo voy a tratar de argumentar el case básico de cada uno. Ya. Entonces, Iván Cepeda tiene 4,200 del pacto histórico. Sin lugar a dudas. Y no estoy diciendo que eso sea lo único que tiene. Es que es la votación que puso su partido. En Senado. Entonces, si tú comparas la votación de cada uno de los candidatos en Senado, ¿qué te da? El pacto histórico... 4.500.000. Es el mínimo. El Centro Democrático 3. Vamos en 7,200. Abelardo 700. 7,900. Fajardo entre lo que sacó... Jennifer más lo de Robledo y el señor Restrepo. No, Robledo no, sino Mira. No, te estoy diciendo los que lo acompañan a él. Perdón. Los que lo acompañan a él. Esos son 200. Ya, sí. Claudia tiene 30.000, lo de Angélica. Roy tiene 280, 300, lo que sacó su lista. Cristo tiene 120, 130 de los 2 que él argumenta. Y Liscano tiene como 180. Eso te suma 9 millones de votos. De posiblemente 23. Ahora, este es el mínimo. Este es el límite inferior. O sea, de ahí diría uno, ese es el límite inferior con el que arrancan hoy. Sí. Y además mira que estoy contando en el mismo escenario. No estoy mezclando consulta, cámara. No, estoy diciendo en Senado, los senados reconocibles para cada uno de ellos, los votos que tuvieron, que es lo que tienen. Yo creo que la carrera todavía está abierta. Ahora no está tan abierta y hay unos nombres y pues lo que viene es la tercera etapa de la campaña, que va a ser muy interesante. Entonces, vamos a esta hipótesis que se la oí aquí a Gustavo Bolívar y que la han dicho mucho en esta semana.
y que tiene que ver con lo que pretende hacer el pacto histórico de cara a las elecciones de primera vuelta. Según Gustavo Bolívar, todo se está enfocando para ganar en primera. ¿Hay cómo ganar en primera por parte del pacto histórico? O sea, esa es una... ¿Dan los números? A mí me parece que no dan los números. Dan para que Iván Cepeda pueda decir que va a estar en segunda vuelta con uno de los contendores, con la información de hoy, pero los números que te acabo de decir es que no parecieran dar, porque en principio, supongamos que van a ser 22 millones, para hacerla fácil. Eso quiere decir que tiene que tener 11 millones y un voto. Y pues... Tiene por lo pronto 4. 4,200, el básico, que va a crecer sin lugar a dudas. Pero llegar a 11 y un voto, porque es la mitad más uno, pues con la información que está hoy, no pareciera. Otra de las cosas que tú has investigado y que es interesante que lo expongas acá es que las pasadas elecciones del 8 de marzo votó mucha gente, que es una de las cosas que a mí me sorprendió porque pues había un mandato del presidente Gustavo Petro diciéndole a sus huestes, no voten por esa consulta, voten por las listas. Sí. Pero mira que la consulta también tuvo mucha votación. 8 millones de personas pidieron el tarjetón para votar. De ellos, 7 millones votaron por alguno de los candidatos, que eso es una votación que yo creo que no es poca. Yo he venido sosteniendo que la estructura democrática colombiana en esta elección salió fortalecida, porque la gente participó, porque todo el que quiso ser candidato lo fue, y porque los votos se contaron, y se contaron rápido. De nosotros fueron 20.900.000 personas que salimos a votar. Eso es un volumen muy importante. Hace 4 años... Hace 4 años la participación sobre el censo fue del 48%. Hoy es del 50.62%. Y esto en un censo que tiene a los colombianos en el exterior, que si uno hace un ejercicio, yo lo he hecho académicamente, de sacar un volumen de esos que no tienen ninguna vinculación ya con Colombia, que no vienen al país, que no sabemos si están vivos o no. Se le saca eso, que son 3 millones de votos, estamos hablando de participaciones del 55%. Pero la oficial es 50.6%. Ya. Eso es muy importante. ¿Y hace 4 años cuánto fue? Fue 48 y en el 2010 era el 44 y en el 2014 ¿Y cuánta gente 44. votó hace 4 años en la consulta? En las consultas 12 millones. Votaron Imagínate. más. Votaron más. Hace 4 allá, años. Allá voy. Mira, aquí tengo... No, yo me acuerdo mucho que fueron 12 millones. Sí, mira, hace 4 años fueron 12.200.000 y a Senado, la participación en Senado fueron 18 millones y en esta ocasión fueron en total, digamos, la gente que salió a votar 20.400.000. Y los votos válidos hace 4 años fueron 16.900.000 y hoy son 19.400.000. O sea que sí funcionó medianamente el mandato de Gustavo Petro de decir no vayan a votar. Sí, yo creo que mucha gente sí, digamos... Y también Abelardo, que dijo que no había que votar ahí. Yo utilicé esta analogía. El 8 de marzo era un partido en un estadio donde había 3 jugadores en la cancha tratando de meter goles y 3 en las tribunas rezando para que no metieran los goles. Sí. Paloma metió los goles, Claudia y Roy no los metieron, a Iván Cepeda los rezos, si es que uno puede decirle, salió bien, y a Abelardo bastante regular, o sea, no le salió bien, y a Fajardo quedó como... No, pues no sé cómo quedó, pero un poco el tema es, las consultas son importantes. De hecho, mira, hoy tenemos 4 candidatos en el tarjetón de primera vuelta que son producto de una consulta. Iván Cepeda en octubre, Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López. O sea, los 4 fueron en total 20 candidatos que cogieron ese camino para seleccionarse y ahí están 4 candidatos que ya se probaron en las urnas. Ahora, teniendo esa, digamos, como ese nuevo derrotero, ¿qué importancia tiene? Porque se volvió pues muy importante la fórmula vicepresidencial. La pregunta que muchos se hacen, bueno, esta decisión de Paloma de irse con Oviedo, esos 1,5 millones o 1,200,000 que votaron por Oviedo en la consulta, en la gran consulta, ¿son de Oviedo? No. Lo pregunto porque la lista de Oviedo, sacó 150.000 votos. Es correcto. Entonces, ¿esos votos hoy los tiene Oviedo? No, no necesariamente. Yo no creo. O sea, esa es una de las preguntas que se hace mucha gente. Mira, por eso yo te hice la cuenta, fue con Senado. No te hago la cuenta con consultas. Porque voy a decirlo de esta manera. Así como hoy es posible decir que Juan Daniel Oviedo sacó 1.200.000, pero no todos los votos son de él. Sí. Es posible decir que a octubre del año pasado
de los 2.700, 400.000 votaron en blanco y había unos votos prestados. O sea, que tampoco eran tantos. Sí. Digamos, Sí. o sea, es el mismo argumento. Digamos, Sí. Por eso yo no hago las cuentas con las consultas. Ya. Hago las cuentas es con los senados. Con los senados. Porque los senados sí creo que una persona que votó por el Senado del Pacto Histórico Sí, va a votar por Iván Cepeda. Eso es lo que yo creo. Sí. Una persona que votó por el Senado de Abelardo, pues va a votar por él. Es decir, me parece que es más lógico decirlo. Entonces, por eso yo hago las cuentas con Senado y no con consultas, porque reconozco que ahí hay gente que vota estratégicamente y entonces es parte de lo que ocurrió. Y en ese sentido yo creo que es importante reconocer que sale, digamos, muy fortalecido el pacto histórico, porque en el último, pues en el final del preconteo había hasta 25 curules. Ellos están viendo que puede haber hasta 27, vamos a ver. No, ellos cuentan las 27 con las 2 de las circunscripciones especiales, pero no en la nacional. De hecho, yo lo que digo es, hay que esperar. Están dándose los escrutinios. Lo que pasa es que en redes el pacto histórico muestra dónde ellos ganan, pero no muestra dónde están perdiendo. Sí. Porque también, o sea, hay mesas en donde no hay votos, digamos, unos con votos, pero hay otras mesas en las que pierden votos. Entonces, la cosa no es, o sea, hay que esperar. Para eso está, y yo creo que ahí el señor presidente hace un acto de irresponsabilidad al hablar de fraude masivo, porque no es cierto. Sí. De hecho, ahora hablaba con una persona que está en los escrutinios y decía, mire, el presidente de todas las que ha colocado en sus redes, todas ya se miraron. Y es que aquí parte de lo que hizo el registrador es que se escanearon las 3 actas. Entonces es muy fácil contrastar lo que está diciendo el presidente. No hubo errores, simplemente como él hizo un llamado a poner punticos. Pero las redes sí están incendiadas. Por parte de por una manipulación y del pacto histórico. Claro, pero ellos solamente están diciendo eso, pero no están diciendo, oiga, primero el escrutinio es para corregir eso. Segundo, en las actas, cuando usted las mira, lo que estaba mal era el puntico, que es lo que confunde el presidente, pero las otras actas estaban ahí, que es el tema. Pero además te digo, hay varias regiones y hay varias mesas en donde ellos han perdido votos. O sea, ganan en unos, pierden en otros. Entonces yo un poco lo que les digo es, tranquilos. Mira, en estos días, digamos, porque yo he sostenido que no hay fraude masivo. Entonces hace 4 años, la diferencia entre el escrutinio y el preconteo sobre 19 millones de votos fue 1.100.000. Sí. De los cuales 700.000 fueron a favor del pacto, pero 400.000 a favor de otros partidos. Sí. Porque es que no es solamente, o sea, no es que, y además recuerda que hace 4 años, a esta hora, la MOE había dicho ya, oiga, hay unas anomalías estadísticas que hay que revisar. Sí. Hoy la MOE yo he hablado con la gente de la MOE, dicen, lo que está pasando es lo normal, el proceso se está haciendo, en unas mesas hay unos votos a favor del Partido Conservador, en otras a partido de la U, en otras del pacto. Cuando miremos el neto, pues vamos a ver el efecto. Pero, a ver, hablando de eso y antes de meternos más en las cifras que tienes ahí, hay como una decisión por parte del presidente Gustavo Petro a través de sus cuentas de X de decir que el fraude va a seguir en las elecciones presidenciales y que se estaría cocinando un fraude. Eso lo dijo ayer por la mañana en un trino muy largo, en donde explicó por qué iba a haber ese fraude y obviamente se refirió al famoso software de preconteo, que no sabe si es de preconteo del consolidado departamental o municipal, porque hay una confusión también en los trinos de él. Eso me parece complicado y difícil, digamos, porque si hay esta sensación de que en estas elecciones que son, digamos, más complicadas de decidir porque son muchos, sí, si también se va a plantear eso cuando son más fáciles de saber los resultados. ¿Cómo ve usted? El sistema colombiano es garantista. Los votos en Colombia se cuentan 3 y 4 veces. Hacer fraude masivo es muy difícil. Hacer fraude masivo, por eso estoy diciendo masivo. El señor presidente creo que, yo he visto malos perdedores, pero ver malos ganadores es muy difícil. Porque él básicamente es decir, en este sistema su partido acaba de ganar la elección. Imagínese, se metió. Entonces, 25 senadores. Me parece es un acto de irresponsabilidad deliberada. Yo hoy ya no creo que sea ignorancia del señor presidente. El señor presidente está haciendo una estrategia para tratar de radicalizar a sus bases, movilizarlas
pero con un acto de irresponsabilidad que al señor presidente se le olvida que por este tipo de comentarios ya murió una funcionaria de la registraduría, porque unos energúmenos fueron y quemaron una registraduría. En las elecciones. Es decir, aquí está jugando con algo que es muy importante, que es la institucionalidad, y yo en eso, tú sabes que aquí he defendido al señor presidente en varias cosas, en otras me he distanciado, pero en esto tengo una clara discrepancia. En redes la gente trata de convencerme de que yo he dicho cosas que no estoy diciendo. Yo estoy diciendo, no hay fraude masivo. No, y sobre todo es el primer presidente que tenemos que cuestiona un sistema electoral que lo eligió. Que es lo que yo también he dicho. Entonces, digamos, me parece que es un acto de irresponsabilidad mayor, y yo no voy a decir que le pido mesura al presidente. Yo ahora le pido de la gente, porque él no va a ser mesurado, porque es su estrategia. Yo lo que voy a... Bueno, la hizo Manuel López Obrador en México, y le funcionó, pero esto es complicado porque... Pero aún si le funciona es mal, está mal. O sea, es que eso no está bien. El hecho de que le funcione o no es que lo haga bien. No se puede jugar con fuego aquí en un país como Colombia. Sí. Vamos entonces a los datos. Veo un dato distinto que yo creo que me parece, ahí tiene unos datos bien interesantes. Los influencers, los sí, que se volvieron pues unos, digamos, las nuevas estrellas de los candidatos que querían tener en sus listas, o de los partidos que tenían en sus listas a personajes que pensaban que traían votos porque tenían likes. Y sí traen votos, pero... Yo qué ejercicio hice, pues es preliminar, pero lo hice con el equipo, con 3 personas que me ayudan en la firma, que te pido que me permitas mencionarlas, que son Eddie Sánchez, Lina Rosso y Mariana Torres, porque pues ellas trabajan y me ayudan a hacer este tipo de cosas. Tomamos, puede que no estén todos, pero tomamos solo Senado, unos influencers que lograron curul, pero hay otros que no lograron curul. En total hemos identificado 12. Y les pusimos los votos que sacaron, pero también los seguidores que tienen en todas sus cuentas. Para ver la tasa de conversión, si es que uno fuera a decir. Si es que todo lo que uno tiene en las ¿quiénes que quedaron electos? Wally. Y ahí le pusimos los votos que sacó en octubre, y pues presumimos que serían los mismos. ¿Que son como 150? 137,000. Lalis, que son 13,000. Daniel Monroy, que son 20,000. El elefante blanco, Luis Correa, 120,000. Ese es un personaje muy interesante. Amaranta Hank, del Pacto Histórico, son 15,900. Y Jonathan Pulido, JP, 189,000. Y además hay unos que también fueron, pero no salieron. Alejandro Vergel, Felipe Zaruma, el Pechi Player, que se llama Edwin Brito, Faruís Valdiri, que creo que es un médico, Beto Coral y Lili Díaz. María Jimena, cuando tú lo sumas todos los votos, dan 800,000 votos. Es impresionante. Yo pensé que eran más. Yo también. Pero claro, mi equipo lo hizo y yo les dije de verdad, y empezamos a mirar y son 800,000 votos. Y ahora, ¿qué es lo que...? La mitad de eso puso Briceño, Daniel Briceño. En Bogotá en Cámara, entonces no estoy poniendo... ¿En Bogotá en Cámara? No, y puso 200 y pico. 200, no puso, estos son 800. Sí. Entonces yo un poco lo que digo es, hoy cómo se consiguen los votos a Senado. ¿Cómo? Entonces, te voy a dar mi explicación. Primero hay unas marcas, es decir, unos partidos que sin importar quién sea el candidato, la gente va y vota por esa marca, que son el Pacto Histórico, el Centro Democrático, el Mira y Abelardo. Es decir, hay gente... ¿De verdad? Sí, eso es una marca. Abelardo es... Como marca. Salvación Nacional. Sí, pero yo creo que la gente no votó por Salvación Nacional, sino por Abelardo. Por esa marca. Entonces esos 4 llevaron votos. Y el liberal y los otros, pero muy poquitos. Pero estos 4 llevaron votos. Eso es lo primero. Lo segundo, pues cada una de las listas tiene su cristiano de confianza. Y entonces eso es increíble. Hay un cristiano en el pacto, hay un cristiano en el liberalismo, hay otro cristiano en Cambio Radical. O sea, los cristianos uno los pone y los acomoda. Está el influencer de confianza. En Salvación Nacional. En Salvación Nacional también hay cristianos. Está el influencer de confianza. Entonces, ahí está el influencer de confianza. Está el animalista de confianza. Entonces, ustedes en el liberalismo estaba Lozada. El Terian. No, el animalista. Todavía no llego, pero a Andrea Padilla. Sí, entonces es como que los partidos están empezando a hacer esa combinación de, yo tengo mi estructura política, tengo mi influencer, tengo mi cristiano no católico, tengo mi animalista, y también tienen, y aquí quiero hacer una distinción, tengo mi marca, unos logran construir marca, y también tienen el clientelista y tienen también el criminal.
Sí. O sea, porque todos tienen como todos esa se mezclan. Todos se mezclan. Entonces, Sí. es la combinación que hacen. Y también tienen algunas figuras de opinión. ¿Sí? Entonces, en algunos casos, las figuras de opinión que no son necesariamente influencers, pero que pueden estar, digamos, ahí. Yo creo que Ariel Ávila es una figura de opinión, no es, sí, digamos, más una figura de opinión. Pero igual yo creo que parte de lo que pasó con Norma Hurtado es que en la U ella logró construir una opinión frente al tema de salud. Entonces, está ahí. Entonces, la combinación de cómo hacen los... Se llama la combinación de todas las formas de lucha. Y mira, hubo 16 listas y 9 lograron el umbral. 9. Que eso va depurando. Una de las buenas noticias es que vamos a tener menos partidos para dar avales. Sí, bueno. Eso es una gran noticia. Eso sí, es una gran noticia. Que eso es una cosa que abrió, esa ventana la abrió la Corte Constitucional cuando le empezó a dar a la primera, se la dio a el nuevo liberalismo. Y por ahí se metieron. Y por ahí se metió todo el mundo. Sí, eso digamos, recuerda que Colombia funciona en esto de los partidos. Sí. Esto es un argumento también en mi tesis doctoral y en el libro como un acordeón. Entonces, en el año 91 la Constitución dijo, vamos a acabar el bipartidismo. Check, ya lo acabamos. Sí. Pero para el año 98 había 72 personerías jurídicas en el Congreso. Entonces digo, no, esto está muy desorganizado. Entonces pongamos la reforma del 2003 y la del 2010 con el umbral. Y eso nos llevó como a 14. Pero ahí se metió la Corte y nos llevó a 37. Y ahora, pues yo aspiro que terminemos en menos de 30. Pues aspiro. Pero sí creo que hay que tener menos partidos. Hay que tener partidos, pero no tantos. Juan Federico Pino, que es un profesor que está en Flaxo, en Ecuador, él argumenta que en Colombia hay unos partidos funcionales. Y él dice que son 11. Entonces, 11 partidos funcionales, que consistentemente sí están en la presencia en las urnas. Yo diría hoy que tenemos 9 partidos funcionales, más el MIRA 10. Sí, 11, son como 11. Bueno, ¿qué otros datos así especiales tienes? El otro tema que yo quisiera señalar es la renovación del Congreso. Bueno, y yo quiero en ese hacer una aclaración interesante porque yo creo que la recuperación de las cámaras en el Centro Democrático es impresionante porque tuvo la primera votación. Cámaras estoy hablando. Sí. Cámaras, ese premio se lo llevó el Centro Democrático. Y sorprendentemente la votación para el pacto histórico no fue la que se esperaba. Ellos esperaban realmente arrasar en la Cámara y no lo lograron. Sí. Pues el dato que yo vi era que pasaban de 27 a 40, que eso es un tema importante, pero pues hay que esperar el escrutinio porque ahí las diferencias de votos son pequeñas. Sí, son pequeñas. Pero mire y verás. Sí, déjame contarte, en este momento, del total de congresistas, 261, solo repiten 98. 163 son nuevos. Es increíble, eso es una muy buena noticia. Claro, es una buena noticia, pero si uno le pone la lupa, pues hay varios de los nuevos que son, pues, es decir, caras nuevas en el Congreso, pero que probablemente pues no son personas nuevas. Por ejemplo, el hermano del gobernador Amaya, o la hermana de Carlos Caicedo. O sí, digamos, ahí hay familias. Eso siempre pasa. Sí. Pero creo que hay una buena noticia y es que sí hay renovación. Decir que en Colombia las cosas no se renuevan. Mire, yo quiero decir esto. Las elecciones salieron bien. Lo del 8 de marzo salió bien. Hubo alta participación. Quien quiso ser candidato fue. Hubo renovación en las caras. Eso no quiere decir que sea perfecto. Y se contaron los votos y contaron bien. Sí. O sea, eso no quiere decir que sea perfecto porque no hay ningún sistema electoral perfecto. No hay ninguno en el mundo. Este es bueno, funciona bien, la gente puede participar, los candidatos se pueden presentar, la ciudadanía vota y los votos se cuentan y el que tenga hoy dudas puede saber que hay 3 copias de los E14 que pueden contrastar y dejar de estar haciendo ruido en las redes para incendiar el país, que me parece que es peligroso, porque no es cierto. Esperemos y veamos el balance que sale de los escrutinios y nos vamos a dar cuenta que finalmente lo que funciona son los escrutinios. Y si alguien no queda conforme, puede ir a los jueces. Sí. Y yo le digo, los jueces vuelven y abren las cajas y vuelven y cuentan. Bueno, eso pasó con el MIRA. Exactamente. O sea, esto no es que 12 años. Sí, esto yo creo que, digamos, es un buen balance para la democracia. La democracia cambia, hay nuevas realidades, se cambia la campaña, hay nuevas figuras. O sea, está bien, hay una nueva legitimidad. A mí me parece que esto está saliendo bien. En este nuevo Congreso, sobre todo me imagino en el Senado, si usted aplica sus encuestas,
Yo me acuerdo que la última encuesta le daba a usted que cuando uno le preguntaba a la gente de los que iba a votar cómo se identificaba ideológicamente. La mitad no se identifica con nadie y el primer partido era el Pacto y el segundo era el Centro Democrático. Exacto. Eso es impresionante. Sí, eso es una nueva realidad que no teníamos hace 4 años. Esa es una nueva realidad política. El Pacto Histórico este año, digamos, en este Congreso tenía los 20 que habían electo, Más los uno. 5 de las FARC, son 27, más 2 de circunscripciones especiales, tenía 27 Bueno, lo en de los Senado. 5 de las FARC casi fue un drama. No, espera, pero un poco lo que te... Casi que nunca votaban juntos. No, Sí. no es cierto. No es... Votaban juntos a regañadientes, No, digámoslo pero así. votaban, digamos que tenía 27 votos ahí. Sí. En esta ocasión ya no están los 5 de las FARC, el pacto histórico pasa de 20 a 25, que está bien, y probablemente las 2 circunscripciones especiales puedan votar con ellos. Entonces tendría los mismos 27. ¿Cuál es la diferencia? Que antes eran 27 sobre 108. Pero y también tendría la mitad de los verdes. No, espérate. Estoy diciendo Bueno. como partido. Tendría 27 de 108, ahora va a tener 27 de 103. O sea, sí es un avance. Pero termino con esto. Cuando tú ya empiezas a sumar los verdes y eso, te voy a contar una cosa que a la gente se le olvida. El partido más grande de Colombia se llama Gobierno. Mira, yo Sí. te digo, Bueno, es cierto. si Sondra McCollins ganara la presidencia, arma una coalición. o sea, el Ya. último presidente que tuvo partido mayoritario propio fue Ernesto Samper. Andrés Pastrana no tenía un partido mayoritario y armó coalición. Álvaro Uribe armó coalición. Santos armó coalición. Duque armó coalición. Y Gustavo Petro armó coalición. Lo que pasa es que la desarmaba cada 30 Sí, segundos. él la desarmó. Él la desarmó, pero, Sí. pero ojo, no sé, o sea, al hacer las cuentas, el Senado no hay ningún partido dominante sobre el otro. Hay No. que hacer acuerdos, que es parte de lo que yo creo que es bonito y que funciona de la democracia colombiana. Que usted puede tener una idea genial, te la puede imaginar, pero si usted no la conversa, si usted no la acuerda, probablemente en el Congreso va a Pero tener hablemos de lo que dificultades. pasó, por ejemplo, en el partido de Verde, los verdes. O sea, realmente había una puja, ¿no? Entre un ala que estaba cerca a Petro y una ala que nunca estuvo con Petro y que se le opuso y ganó la de Petro. Sí, entonces voy a O contarte. sea, ganó la de Petro y los demás, pues Angélica Lozano terminó por Sí. fuera del Congreso. Pero, a ver, yo no sé si ganó la de Petro. A ver, Yo esa lo que es- te diría es que el verde perdió, porque el verde era una marca muy bonita, que ponía votos como marca, pero cuando el ciudadano va y mira el verde, tiene a J.P. Hernández, que sale, y a Inti Asprilla. que no se- 189 y a Inti Asprilla, que no te olvide, se quemó, que era petrista. Es decir, usted en el verde, mientras usted va a la lista del Tigre, usted sabe lo que tiene. Cuando usted va a la lista del Pacto Histórico, usted sabe lo que hay ahí. Sí, en el verde hay el una problema es que su confusión, identidad, sí. la Se marca perdió. se perdió y usted tenía a JP, a Ariel, a Andrea Padilla y a Inti. Entonces, Y Angélica. y Angélica, pero además recuerda que es que ahí se metieron los de Cristo. También, en la coalición. En la coalición. Entonces, digamos que la marca del verde, yo creo que ellos van a tener que repensar. En la teoría que yo digo que usted necesita marca, influencer, cristiano, animalista, clientelista, Sí. estructura Y y pues todos ponen algún criminal, pues. Bueno, no sé si todos, pero la mayoría. Sí, sí, O sea, sí. esa es la combinación de un partido moderno en Colombia. Esa está buena. Esa es una... Faltaría decir delfín. También tienen delfines. Delfines, pero cada vez menos. Eso me ha parecido. Sí. Bueno, tenemos una delfina, pero no es tan como tal, que es pues paloma, pero No, pero María del Mar Pizarro es una delfina. Es una delfín. Horacio Serpa. pero ese no salió. Sí, no salió, María Paz Gaviria. Tampoco salió. Pero la hermana de Caicedo, que es una delfín también. Pues, o sea, el hermano de Amaya. O sea, Bueno, no, esos sí han sido todos. O sea, no son delfines. Esa es una. No, yo creo que delfines como hay una tradición. de tradición seguir. familiar, sí. Sí, Lo una de los tradición. Pizarros, sí, pues digamos, yo sí creo que es, Sí, que es eso. pues una- Lo de Serpa, lo de María José. María José. Pero Horacio José no pasó. No pasó, sí. No, estoy diciendo, usted mete el delfín, ¿no? Eso no quiere decir que el delfín sepa nadar. O sea, porque usted tiene delfines que no saben nadar. Sí. O sea, hay delfines que nadan y saltan y hay otros que no, Sí. digamos, pero esa es la combinación, esa es mi teoría. Entonces vuelvo y lo digo, usted necesita marca, necesita algunas cosas de estructura política que yo la diferencio porque no son criminales las estructuras. Sí. Necesita clientelismo que entonces se mueve como en la línea y hay su criminalcito siempre, pero necesita el cristiano no católico de confianza, el animalista de confianza
y el YouTube. Bueno, pero yo quiero entonces en ese sentido sacar una declaración que hizo Iván Cepeda, que la tenemos aquí, precisamente que dice que en su gobierno, si él llega al poder, los corruptos, sobre todo los que sean de su partido, la llevan. Nosotros vamos a proceder, lo acaba de decir Aida, con toda la fuerza. No somos ni Aida ni yo personas que acostumbramos a hacer declaraciones retóricas. Somos gente que cumple su palabra. Y cuando decimos que vamos contra la corrupción, se nos debe creer. Que se estremezcan y tiemblen los jefes de la corrupción. Vamos a ser implacables. Vengan de donde vengan. Y si están en nuestro propio gobierno, serán tratados con mayor severidad que los que vengan de afuera. Pero la corrupción y la gran corrupción le llegó su vida feliz y plácida hasta el 7 de agosto cuando nos posesionemos con él. O sea, ¿eso es una advertencia para David Racero? No sé quién será. Pues para todos los que estén en el... Claro, es una declaración muy importante que yo felicito y me parece bien, y yo considero que Iván, digamos, lo está diciendo en serio. Yo se la escuché a Álvaro Uribe, se la escuché a Santos, se la escuché a Duque. Pues, o sea, y a Petro. Porque a Petro, o sea, al presidente Petro, perdón, a mí no. O sea, no, bien. Ojalá esta vez sí sea. Pues, muy incrédulo está usted. Sí. No, pues es que uno mira la lista del pacto y ahí hay cosas buenas, regulares y malas, como en todas. O sea, no digo el pacto solamente. Sí. Lo mismo en el Centro Democrático, lo mismo en los liberales. O sea, en todas hay cosas buenas, regulares y malas. Bueno, entonces hablemos sobre este nuevo espacio que se abre de cara a la primera vuelta, porque es que de aquí a allá falta mucho. ¿Verdad? Sí. Yo lo primero que le diría a la gente es, mire, la campaña comienza una nueva etapa. El resultado de la campaña siempre es una combinación entre aciertos del candidato ganador, pero también desaciertos de los otros. O sea, esto no es un juego donde solo uno o dos esté jugando. Yo también creo que aquí hay gente que se presente y que va a estar en el tarjetón, unos como candidatos con vocación de poder y otros como presuntos candidatos que tienen otros objetivos. Como por ejemplo... No quiero decir nombres, porque yo parto del respeto de que cada uno está haciendo su lectura y no quiero... Pero hay personas que están buscando una embajada o que están buscando aspirar, por ejemplo, a una gobernación o una alcaldía. Sí, pero eso no podían... podían esperar a que se las dieran y no hacer la carrera para que... No, porque la gente se las gana. Digamos, mira, por ejemplo, Claudia López en el 2014 ella aspiró a ser presidente. Fue fórmula vicepresidencial y de ahí eso fue lo que le dio un impulso para su campaña a la alcaldía. Eso fue lo que pasó con Claudia López. Sí. Pero igual ha pasado con Peñalosa, pero igual ha pasado... ¿Una campaña a la alcaldía la entiendo? ¿Una embajada? No, pues... o sea... Bueno. Digamos, no. Hay ejemplos. Sí. Hay ejemplos de que sí les sale. Sí. Entonces son presuntos candidatos que están en el tarjetón con otros propósitos distintos a ser presidente. Pero entonces que eso también es válido. Pero la pregunta es, el ambiente, o sea, yo siempre he pensado, mirando todo lo que pasa, tratando de entender cuál es la temperatura de este país y hacia dónde va ese péndulo, nunca he creído que pueda irse hacia un extremo ultra, digámoslo así. O sea, que este país, como ha venido de unos gobiernos de derecha muy fuertes, no creo que estábamos saliendo de ahí, no sé si vamos a volver allá, si es ese. Pero bueno, si es así, bienvenido, porque así es la democracia. Lo bonito de este sistema es que tiene reglas ciertas para resultados inciertos. Yo hoy no sé, si me preguntan quién va a ser el próximo presidente de Colombia, yo no sé. Está, digamos, restringido a una serie de nombres. En principio creo que todos estamos pensando que Iván Cepeda y Paloma Valencia y Abelardo Las Espriella son como los tres que estarían ahí, pero creo digamos, que puede haber un cuarto. Pero digamos, hay un péndulo que se movió en América Latina y que realmente ha sido el péndulo que llevó al poder a personas que son no derechas, sino de la ultraderecha. Sí, lo que pasa es que ¿Está Colombia en ese péndulo? Sí, pero yo creo que cuando se hace política comparada,
Colombia, digamos, cuando había las dictaduras del sur, sí, nosotros no las Colombia no llegamos hasta allá, aunque hicimos una democracia, hacia, como diría sí, Echandía, que se parecía a un orangután con sacoleva, pero pero nunca se rompieron las nunca formas. y eso creo que es una ganancia muy importante. Es decir, Bueno, cuando uno mira y los relatos de las cosas que hicieron las dictaduras, nunca llegaron, digamos, en Colombia hubo cosas horrorosas, pero creo que no tener una dictadura es una cosa que nos hace atípicos. Lo segundo, nosotros sí acabamos con el bipartidismo de manera institucional. Eso me parece que es, sí. pues digamos, a punta de votos de la gente. Eso me parece que es importante. Y yo creo que Colombia sigue siendo una anomalía en el continente. Esta es una anomalía democrática funcional. Sí. Yo recuerdo un texto... Sí, vamos como en contravía. Mira, Siempre. recuerdo un texto muy importante del año 2000 de Eduardo Pizarro y Ana María Bejarano con Mike Webin, un profesor estadounidense. Y ellos decían que las democracias más estables y sólidas y con perspectiva hacia el futuro del continente era la de Venezuela. Y no decían que la de Colombia. Muy críticos con la de Colombia. Y yo creo que la democracia colombiana ha demostrado una y otra vez Una que es madurez, vital, sí. que la gente sale y vota, que los candidatos se pueden presentar y que los votos se cuentan y que fraude masivo es muy difícil hacer. Pero entonces, dentro de esa anomalía que tenemos, explícame este tema del centro, que es una de las cosas que todo el mundo entiende como una anomalía. No, O sea, no, digo yo en el sentido que hay candidatos muy buenos. O sea, Sergio Fajardo es un candidato muy bueno. La misma Claudia López, que estaba ahí en el centro, es una candidata muy bueno. Pero desde hace mucho tiempo no aparece el centro en un espectro y le da a uno la impresión de que llega de pronto un señor como Oviedo que interpreta un momento, dice unas cosas y se toma se atribuye el centro. pero yo voy a hacer dos cruces. Yo creo que lo que los analistas llamamos el centro no fue hace tanto tiempo, porque Juan Manuel Santos 2014 era más o menos ese centro. Es lo que yo creo y fue presidente. Y no fue hace Pero tanto. fue presidente con el uribismo. No, te dije Santos del 2014. Ah, sí, sí. O sea, del 2014. Entonces no es tan lejano el tema. Lo siguiente es, Juan Daniel Oviedo puede estar llegando a una parte del centro, pero el centro es bastante más grande en principio que eso. Sí, claro. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si hay que buscar digamos, el centro no ha encontrado los candidatos que lo representen. Sergio es un no, buen... pero no los animan. O sea, digamos, al final usted lo que tiene, usted para ser un buen candidato es que tiene que sacar, digamos, movilizar a la gente para que vote a favor suyo. Vamos a ver si Fajardo lo hace, si Claudia lo hace. Sí, en las encuestas el único que se mantiene es, digamos, no sube ni baja, es no, Sergio. bajó, porque ¿Sí bajó? Sí, Fajardo hace un año estaba Está en en 11, 9. estaba en el 12, 13, hoy Está en 9, 9, 7, y depende, o sea, hay que ver cómo sale en esta nueva ola de encuestas. Yo a propósito te cuento, y estamos grabando un viernes, mi firma tomó la decisión, nosotros vamos a hacer una encuesta privada con varios financiadores, comenzamos el martes. Nosotros tomamos la decisión de esperar a que se cerraran las inscripciones para saber quiénes finalmente se inscriben y quiénes son los vicepresidentes, y que la gente un poquito, digamos, yo creo que a todos nos cuesta un poquito mirar, bueno, lo que pasó ese domingo, y la gente debe tomarse un poquito de días para pensar y reflexionar. Entonces vamos a comenzar a hacer trabajo de campo el martes. Atlas Intel acaba de sacar un sondeo en donde sale que el candidato Iván Cepeda tiene más o menos lo mismo que había antes, que tenía antes, que era 37, 36. El que baja es Abelardo y se baja a 26 de 34, que era el último sondeo. Y y Paloma aparece con 17. Pero cuando le preguntan a la gente de los que va a votar cómo se va a votar para primera y segunda vuelta, en todos los escenarios donde está Iván Cepeda de un lado y Paloma Valencia, gana Paloma Valencia. Yo prefiero esperar a que salgan encuestas probabilísticas. Yo prefiero esperar
digamos, creo que la manera correcta, digamos, la manera como yo he tomado la decisión de actuar en esto es, voy a comenzar en campo el martes, porque yo prefiero esperar a que se cierre la inscripción de candidatos, que sucede hoy, y que la gente haya podido procesar un poco qué fue lo que pasó en el 8 de marzo. Entonces yo prefiero esperar, y creo que lo que yo voy a hacer es eso, y no, pues digamos, y lo que sí creo es que lo que esta firma acaba de presentar corresponde a lo que la ley y la resolución... Se llama un sondeo, ¿sí? La ley y la resolución lo definen como un sondeo. Ya. O sea, cuando usted la lee y la mira en detalle, en la legislación colombiana, y tú sabes que a mí yo considero que la ley es una mordaza. Pues la firma debería decir que es un sondeo. A ver, yo considero que la ley es una mordaza y que la resolución, como me dijo un compañero encuestador, lo que hizo fue apretar la mordaza. Uh-huh. En la lectura que nosotros tenemos de la ley y de la resolución, lo que se acaba de publicar es un sondeo, no es una encuesta probabilística. Uh-huh. Pero ya no me corresponde a mí decir si es así o no, eso es lo que yo creo. Y yo prefiero, para comentar sobre los resultados, esperar a que salgan resultados de encuestas probabilísticas públicas, y evidentemente yo voy a hacer campo con mi encuesta. Y hablando de las encuestas, ya que estamos, sí. O sea, en general, ¿las encuestas fueron acertadas o no acertadas? Entonces, yo he venido sosteniendo que nosotros no debemos utilizar una cosa que Estanislao Zuleta llamaba la reciprocidad no lógica. Sí. Y es que cuando el resultado de mi encuesta se parece al resultado electoral, entonces yo digo, bueno, yo soy un berraco. Y cuando no se parece, cierto, cuando no se parece, digo, es que las encuestas son solamente para medir una foto. Entonces, yo consistentemente le he pedido a las personas, y he tratado de decirlo, y esa es mi posición: las encuestas no predicen el futuro. Y uno no puede utilizar esa doble lógica. Ese es un error, es la foto del presente. Foto. Entonces, no las juzguemos sí. por si se acercan o no, porque eso, digamos, eso está mal. Ese no es el criterio. Sé que a mucha gente le gusta hacerlo, a algunos colegas sí. cometen el error de hacerlo. Yo creo que ese es un error, pero pues ellos lo cometen, creo yo que eso es un error, pues ellos... Sí. Pero creo que uno tiene que tratar de ser riguroso, transparente, y ser cuidadoso en afirmar que las encuestas no predicen el futuro. Yo no estoy en el negocio de predecir el futuro. Si quiere que le predezca el futuro, préstame la mano y se la leo. No, pero vamos a mirar sobre ese escenario que surge para la primera vuelta. Todo parece indicar que hay unos partidos muy fuertes sí. que están respaldando dos fórmulas presidenciales. Por un lado, Iván Cepeda con Aida Quilcue, y por el otro lado, eso es lo fuerte, lo que estoy viendo yo. De pronto usted me dice que incluso yo veo, golpeado al tigre, pero usted me dirá si eso es así, pero veo que en el otro lado está Paloma y está Juan Daniel Oviedo. Lo que cambió el escenario de marzo es el surgimiento, porque ya Iván Cepeda venía fuerte uh-huh. y consolida su fuerza. Y la posibilidad de que hubiera una división ahí, eso ya no existe. Y el segundo actor es Paloma Valencia, que saca una votación en la consulta muy fuerte y que su partido saca una votación muy fuerte. Y eso es el cambio. El cambio que hay en este momento en el escenario es que hay esas dos figuras que son importantes, y evidentemente hay que esperar un poco a ver qué pasa en las encuestas probabilísticas, en la lectura que se hace con el tema de Abelardo de la Espriella y con los demás candidatos que se inscribieron. Es que yo le tengo una también pregunta le pido a la gente la capacidad de endoso del presidente Petro, porque es que me acuerdo de un episodio que hubo hace unos años, cuando hubo las últimas elecciones para la alcaldía de Bogotá. El candidato de la alcaldía de Bogotá por el pacto histórico era Gustavo Bolívar. No, era Gustavo Bolívar. Cuando era alcalde, el siguiente fue Holman Morris, y la capacidad de endoso ahí fue mayor que la que tuvo ahora con Gustavo Bolívar. Exacto. La última, estoy hablando de la última. Sí. En la última, no, estoy hablando de la última. Cuando él ya era presidente, estoy diciendo. Sí. Y entonces la pregunta que yo le hago es que sí es impresionante la manera como se sostiene la buena imagen de este gobierno. Sí, se recuperó, se ha recuperado. Digamos, eso de las encuestas públicas y las que yo tengo también muestran que se ha recuperado. Está cerca del 50, digamos, en los números que yo he visto está cerca del 50. Incluso en unas que está por encima del 50. Digamos, en las suyas no. En las mías no ha estado, o sea, todavía no tengo yo la primera en que esté por encima del 50. Uh-huh. Ha estado cerca. ¿Y a qué se debe eso? No, yo creo que el aumento del salario mínimo
es una cosa muy importante. Pero lo más importante es que el presidente Gustavo Petro hizo lo que el presidente Uribe hizo en su momento. Y es que logró disociar su imagen de la de su gobierno. Y entonces él, con su imagen, cobra las cosas buenas de su gobierno, pero logra que no le peguen las cosas malas de su gobierno. Eso es básicamente lo que ha logrado, que me parece muy importante y muy relevante, y políticamente le permite ser un jugador muy importante que está hoy haciendo. Pues, y eso. Entonces ahí sí me pregunta, capacidad de endoso. O sea, que eso que realmente le está sirviendo a Iván también, porque lo está manteniendo en una posición muy importante, ¿no es verdad? A pesar de que ellos dos son muy distintos. Pero capacidad de endoso, ¿qué ha entendido usted? ¿Cómo lo ve? A ver, el presidente de la República fue electo con 11.300.000. En la segunda. En la segunda vuelta. En la primera puso 9, ¿no? Creo. No recuerdo ahora. No recuerdo. 9. No recuerdo. 9, 8. 8 o 9. Iván Cepeda hace 5 o 6 meses no existía como candidato presidencial. Gana la consulta. El presidente le endosa su partido, muchas cosas. Él ya tiene también una fortaleza propia. O sea, así como ya hay, yo digo, hay abelardismo, también hay ivancismo, o cepedismo. Y obviamente eso es parte un poquito de los temas. Vamos a ver qué pasa el 31 de mayo. Yo creo que los colombianos han demostrado una y otra vez que finalmente toman decisiones con independencia. Y en particular en las elecciones de primera y segunda vuelta, los partidos y las estructuras pesan menos. Claro. Eso también y hay más voto de opinión. Hay mucho más voto de opinión y la gente vota con su razón, con su emoción y con su interés. Y por eso es como evidente que no crea un buen ambiente que el presidente de la República esté insistiendo en que se va a fraguar un fraude en las elecciones presidenciales, porque yo creo que eso desmerece además las cosas buenas que tiene el gobierno y que él las está cobrando. Sí, yo creo que eso incluso no está bien. Incluso eso. Sí. Yo creo que no está bien que el presidente haga lo que está haciendo. Eso me parece inadecuado. Sí. Irresponsable además. Bueno, exactamente. Muchísimas gracias, César Caballero, con todas esas informaciones, datos. El dato dice que es tan importante como el relato. El dato no mata el relato, digo yo. Sino el dato y el relato son los que tiene uno que tener en estos momentos. Y una cosa, María Jimena, que es muy importante. Yo no estoy en el negocio de predecir el futuro. Sí, no, si la gente pretende que yo nunca me equivoque, pues no soy yo. Es decir, yo creo que uno tiene derecho a equivocarse también y por eso yo llamo la atención. En la democracia colombiana hay reglas ciertas para resultados inciertos. Y nosotros no tenemos todavía nada decidido. Está la campaña. Pero también es cierto que las encuestas tienen que ser transparentes, tienen que ser rigurosas, porque para que evitar precisamente toda esta discusión que hubo con la última, que yo sé que no te quieres meter en esta, pero me parece que es una discusión que se tenía que dar y que ojalá sirva para que en el futuro pues se planteen las cosas de manera mucho más transparente. Sobre eso yo tengo una posición en la vida. Y es la ley colombiana. A mí puede gustarme o no me gustarme. No me gusta la ley, pero yo la tengo que cumplir. Pero toca que cumplirla. Y la resolución yo la voy a cumplir. Toca cumplirla. Todas tienen que cumplirla. O sea, yo aquí unos no puedo, y otros no. Sí, no, eso es que yo escojo y los que periodistas también que publican las encuestas. Sí, todos tenemos. Los medios que publican las encuestas deben tener cuidado con la manera como una cosa que la gente publican. No ha leído y es que la resolución hace responsables a los medios, a las plataformas, que no sé cómo lo van a hacer, y a las empresas encuestadoras. Pero no hace responsable a ninguna persona natural. Bueno, muchísimas gracias y lo seguiremos aquí trayendo para hacer análisis electoral de esta justa que empieza desde luego esta semana con muchos personajes, escenarios distintos, ¿no? ¿Verdad? Comenzó la campaña, otra, completamente distinta. A Fondo es un podcast producido por Mafialand,
Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Camilo Mota. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.